Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. En tanto Dios es omnipotente y libre, Él podría haber elegido distintos modos para salvarnos, distintos modos para redimirnos. En consecuencia, el hecho de que Él haya elegido un camino como encarnarse y morir por nosotros, y no con cualquier muerte, sino muerte de cruz, muerte dolorosa, cruel, vergonzosa, es algo que llama la atención. Entonces claramente se plantea la cuestión de ¿por qué eligió ese camino? Y bueno, esa respuesta propiamente está en la providencia divina, está en el conocimiento de Dios. Sin embargo, podemos dilucidar ciertas razones que llevan a esto. En concreto, Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia Católica, nos da 5 razones de por qué es conveniente la pasión de Jesucristo como medio para nuestra salvación. Voy a pasar a citar el pasaje de la Suma Teológica y luego de mencionar cada razón voy a hacer un comentario breve. Dice Santo Tomás, abro cita: un medio es tanto más conveniente para conseguir un fin en cuanto más ventajas concurren en él para lograr tal fin. Ahora bien, en la pasión de Cristo, muchas otras cosas, además de la liberación del pecado, concurrieron para la salvación del hombre. Primero, por este medio el hombre conoce lo mucho que Dios le ama y por tanto se ve impulsado a amarlo. Efectivamente, ver a Cristo crucificado es ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. No se ha guardado nada para sí. Nos ha dado su propia vida. Al ver tal sacrificio, encontramos una manifestación máxima de amor. Y eso nos inclina a amar a Jesús. De ahí que el propio Jesús haya dicho respecto de su crucifixión: cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, esto es, levantado en la cruz, atraerá a todos hacia sí. Y cuando contemplamos a Cristo en la cruz, vemos tal amor que lo que hace es atraer nuestros corazones hacia Él. Segunda razón, porque con esto nos dio ejemplo de obediencia, humildad, constancia, justicia y demás virtudes manifestadas en la pasión. Efectivamente, Jesucristo, describiendo cómo es el camino del cristiano, nos dijo en Marcos 8:34: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Entonces, la vivencia del cristiano tiene que ver con llevar la cruz día a día. Desde esa perspectiva, el que Jesucristo mismo nos haya dado ejemplo de cómo llevar los sufrimientos, las dificultades, con paciencia, con humildad, con obediencia a Dios, con amor, es algo que nos muestra cómo debemos andar. Jesucristo es el máximo ejemplo que tenemos de cómo debe ser una vida cristiana. Él no simplemente nos dio instrucciones abstractas como una especie de manual que debamos seguir, sino que Él vivió de modo tal que fue la ejemplificación de todo lo que Él predicó. Tercera razón, porque Cristo con su pasión no solo liberó al hombre del pecado, sino que también mereció para él la gracia de la justificación y la gloria de la bienaventuranza. ¿Cómo es esto? Jesucristo muere para salvarnos del pecado. Y la raza humana está en la situación de pecado en virtud del pecado original, el pecado de Adán. Nos lleva a una naturaleza caída. El hombre estaba en un estado natural de integridad en el paraíso, traiciona a Dios y ya tiene una naturaleza humana que no es íntegra, sino que está afectada por la concupiscencia, por la tendencia al pecado, y eso da lugar pues a la condición humana que tenemos. Pero en virtud de la muerte de Cristo en la cruz, no solo se repara ese daño, porque no es simplemente que nosotros volvemos al estado de felicidad natural o de integridad de mera naturaleza humana de Adán, sino que a nuestra naturaleza humana le es dado un plus, un elemento sobrenatural, que es la gracia. Y somos elevados ya no meramente a volver a un paraíso terrenal, sino a ir al paraíso celestial con Dios mismo.
Cuarta razón, porque con esto el hombre se ve más obligado a abstenerse de pecar. Efectivamente, cuando vemos que son nuestros propios pecados los que han masacrado a Cristo, que amorosamente ha elegido morir por nosotros, cuando meditamos suficientemente en ello, pues vamos a llegar claramente a la conciencia de que debemos alejarnos del pecado por amor a Cristo. Así, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando veía un crucifijo, solía hacer una reflexión como la siguiente: Señor, ¿qué has hecho tú por mí? ¡Wow! Señor, ¿y qué he hecho yo por ti? Y al darnos cuenta todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo mal que le pagamos, eso nos ayuda a tener conciencia de que debemos esforzarnos por no pagarle tan mal, por alejarnos del pecado. Quinta razón, porque esto resulta de mayor dignidad, de modo que, como el hombre fue vencido y engañado por el diablo, así fuese también el hombre el que derrotase al diablo. Efectivamente, el demonio hizo caer al hombre en el paraíso, haciendo que Adán peque. Pero ese mismo demonio es vencido por el hombre. ¿Cómo así? Porque lo vence Jesucristo en el árbol de la cruz. Y Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Así que Jesús ha buscado organizar las cosas de un modo tal que se genere una reparación total. De tal modo que el mismo hombre, Jesucristo perfecto hombre, venza al demonio que hizo caer a la raza humana. Segunda pregunta. Bien, cuando pensamos sobre el reino de Dios, muchas veces nos imaginamos simplemente la segunda venida de Cristo, que vendrá al final de los tiempos Jesús y se instaurará el reino de Dios. Pero a decir verdad, el reino de Dios ya está presente desde la primera venida de Cristo. De ahí que el Señor haya dicho en Lucas 17, del 20 al 21, interrogado por los fariseos sobre cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y cómo es esto? Lo que pasa es que Jesucristo, Dios hecho hombre, es rey, es el rey. Y ahí donde está presente el rey, está el reino. Jesucristo mismo es el núcleo de lo que constituye el reino de Dios. Esta manifestación de la gloria del Rey, que es Cristo, y del reino de Dios, por tanto, queda claro en Mateo 17, del 1 al 2, que es el pasaje de la transfiguración, donde leemos: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Que la presencia misma de Cristo es realización del reino de Dios, pues lo encontramos también a un nivel invisible. ¿Por qué? Porque hay una presencia visible de Cristo en tanto estuvo con sus apóstoles en el siglo I y todo ello, pero eventualmente Él ascendió al cielo. No obstante, en tanto Él habita en nosotros, ya allí también hay una presencia del reino de Dios. Así el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, ese es el reino de Dios realizándose interiormente en todo auténtico cristiano. Luego, también el apóstol Pablo en Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el reino de Dios no es simplemente una realidad exterior que tiene que llegar con bombos y platillos. Ciertamente habrá una manifestación plena del reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Pero entre la primera y la segunda venida de Cristo ya está presente el reino de Dios en la medida en que los cristianos viven en conexión con Cristo, viven en conexión con el Espíritu Santo. Porque la Trinidad viene a habitar dentro de nosotros, viene a reinar dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, lo que estamos pidiendo también es, conforme a Romanos 14:17, que venga a nosotros la justicia, la paz y el gozo. Tercera pregunta. Ciertamente, Jesús nos salvó del pecado, pero el punto es que nosotros tenemos que permanecer unidos a Él, de tal modo que permanezcamos unidos al efecto de la redención que Él nos consigue.
Así, por ejemplo, supongamos lo siguiente, que el pecado es como una enfermedad, ¿ok? Y que el antídoto o la medicina para curar esa enfermedad es la sangre de Cristo. Pues bien, supongamos que tenemos la sangre de Cristo en unos frasquitos y que requerimos beber una dosis diaria. Ahí ya está conseguida la sanación de la enfermedad. Pero si no nos mantenemos bebiendo la dosis diaria, si nos separamos de tal tratamiento, pues el efecto de redención no se va a dar, el efecto de sanación no se va a dar. Entonces, en la visión católica lo que nosotros tenemos es un proceso en el cual, unidos a Cristo, pues vamos siendo transformados. Así, por ejemplo, Jesús deja muy claro que tenemos que permanecer unidos a Él para que se den en nosotros los efectos propios de la redención. En Juan 15:4, donde Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer unida a la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, ¿queremos ver el efecto de la redención, de ir saliendo del pecado en nuestra vida? Pues tenemos que permanecer unidos a la causa de redención que es Cristo mismo y que es quien genera tal efecto. Recordemos que en el Padre Nuestro rezamos conforme dice Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo instruyó el Padre Nuestro como la oración que debían rezar, se entiende, continuamente sus seguidores. Entonces se trata de personas cristianas que rezando diariamente el Padre Nuestro deben decir, perdona nuestras ofensas. Entonces se entiende que en el transcurso de nuestra vida cristiana tenemos imperfecciones, tenemos caídas y constantemente tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que estar constantemente acudiendo a esa fuente de redención. Por eso Cristo pone énfasis en que permanezcamos unidos a Él. Así también la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, deja muy en claro esta idea cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nótese que la primera carta de Juan no está escrito a paganos que no creen en el cristianismo. Está escrito a cristianos bautizados, está escrito a una comunidad cristiana. Y a los miembros de tal comunidad cristiana les dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos, nos estamos engañando. Entonces, hay que entender que en el transcurso de nuestra vida cristiana tenemos imperfecciones, pero en tanto permanezcamos unidos a Cristo, le diremos, Señor, perdona nuestras ofensas. Así como tú nos instruiste en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas. Y Jesucristo nos perdona. Jesucristo nos salva. Jesucristo nos va redimiendo a cada segundo de nuestra vida. Pero tenemos que permanecer unidos a Él. En tanto permanecemos unidos a la causa, se dará el efecto. Y bueno, eso es lo que hemos tratado en el programa del día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.